Esteban se situó en un contexto social que le fue favorecido, digamos, ¿ya? Creo que tuvo varios hermanos, pero creo que el único que sobrevivió fue su hermano Ricardo. Creo que hubo otro, pero no tengo muchos registros de él. Sí tengo registros de un hermano Ricardo que se dedicó más a la labor ingenieril. Bueno, sé que estudió acá en Chile, pero también creo que se especuló que había tenido algunos estudios en el extranjero. Hay que pensar que Valparaíso en esos años tenía un potencial enorme de crecimiento, entonces había una esfera, un contexto que favorecía el accionar profesional y teniendo su papá vicecónsul, que me imagino tenía una posibilidad de establecer algún tipo de redes, le permitió a él, bajo su ejercicio correcto profesional, establecer lo que nosotros llamamos en arquitectura básicamente clientes. Entonces él tuvo muy buenos clientes. Yo establecí me interesó establecer algún tipo de redes, por ejemplo, le hizo muchos trabajos a los Cauciños, le hizo trabajos a la gente Edwards, mucha gente obligada generalmente a la cosa del salitre. Entonces eso le permitió tener una cuantía tanto de edificaciones como de significancia de las edificaciones que afortunadamente se mantienen hasta el día de hoy. O sea, no es casualidad que varias de sus edificaciones más significativas e insignes están en el casco histórico de Valparaíso. El ejercicio le permitió que los edificios fueran correctos, fue precursor en la utilización de ciertas tecnologías y además, por la clientela que tuvo el favorecimiento que sus edificaciones están justamente situadas en un casco histórico. Se destacó, yo creo que fue precursor también en un ámbito de desarrollo inmobiliario. En Playa Ancha él tuvo la capacidad económica, después de haber, yo creo que acumulado cierta solvencia, compró algunos terrenos, no recuerdo quién era el dueño en este momento de esos terrenos, y reconoció Esteban por haber hecho un loteo básicamente a partir de un gran terreno. Él loteó y hizo varias edificaciones, que básicamente es lo que se ve ahora en el pasaje Harrington, ahí en la subida Gran Bretaña. Y eso en rigor es precursor, o por lo menos de los primeros, al menos en la región de Valparaíso. O sea, no hay que desconocer que él en definitiva también fue un empresario de cierta forma, ¿ah? O por lo menos investigó a su favor y a partir de su profesión un desarrollo inmobiliario como se utiliza hasta el día de hoy, que es básicamente un ejercicio común. Era una persona muy rigurosa, muy exigente, no tan solo consigo mismo, sino que también con los demás, con la familia en general. Una persona muy recta y su función fundamental era el trabajo. Así que en ese ambiente se desarrolló el resto de la familia. Por eso todo el resto, de alguna u otra manera, digamos, nuestro gen es la arquitectura y el amor por Valparaíso. Era una persona bastante pragmática en lo que eran sus principios, ¿ah? El orden, la rectitud. Ellos fueron los primeros que usaron el hormigón armado aquí en Valparaíso. Por eso la oficina se hizo famosa, porque con el terremoto de 1906 ninguno de sus edificios se cayó, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos importaban el cemento, importaban el acero y fueron los primeros que construyeron acá en esta zona que se le quitó al mar. Entonces siempre los edificios de ellos nunca sufrieron ni con el terremoto 1906 ni con los posteriores, porque todavía están en pie y en muy buena forma estructural. Así que eso era lo que en el fondo más nos da una cierta envidia, ¿no es cierto?, a quienes seguimos la carrera de arquitectura, porque indudablemente ahora es la tecnología lo que nos hace la diferencia en la arquitectura actual. Pero de alguna otra manera heredamos
esa rigurosidad y esa disciplina en el ejercicio de la carrera, con mucha ética. Ya después de 1840 en adelante, crece hasta transformarse en el puerto más importante del Pacífico Sur. La tremenda influencia europea, porque en realidad uno tendría que decir que el surgimiento, el comercio de Valparaíso y la ciudad misma de Valparaíso es un invento del comercio gringo, del comercio inglés y alemán. Ellos son los que entran acá por Valparaíso, afirman este centro comercial, fundamentalmente ya 1830 y algo, 1833, con los almacenes francos, que permitían dejar en depósito mercancías sin obligación de internar en 90 días, como lo dispone hoy día la norma. Harrington aparece con su conocimiento, con su capacidad y con la sensibilidad de un hombre también muy, muy refinado, sostiene de alguna forma esta imagen, nos vamos a agrandar un poco parisina, que tenía algo Valparaíso, ¿no? Un área, un llano muy chiquitito, un plano muy chico, sobre un suelo artificial, porque casi todo el suelo de Valparaíso es artificial. Entonces, yo creo que en el aporte que él hace a esa imagen, a esa visión de un Valparaíso, en sostener la arquitectura historicista. Tú, como pasajero, ingresabas directamente y subías por la escala, ¿vale? Incluso hay una foto que es del presidente Pedro Montt en el año 1906, que sale aquí justo paradito aquí. Obviamente que yo pude traducir la foto porque logré descifrar toda la escala en sí, porque todo esto está cerrado, todo esto está completamente cerrado y aquí se ve una puerta así como bonita y ahí me hizo sentido que era el acceso para acá. Este edificio en que estamos partió de la construcción como en 1899, por ahí tiene que partir, 1898 y se entregó en 1902. ¿Ya? Lo que pasa es que originalmente este era el antiguo sector del antiguo Hotel Inglés y Hotel Exchange, que le llamaban en ese entonces. Pero era este pedacito aquí y ahí tendríamos que salir a la calle y ver dónde estaba emplazado antes el otro hotel, porque no es así como lo vemos ahora. Este era el edificio de segunda línea. Antes había otro edificio adelante. Antes la Plaza Sotomayor no era tan cuadrada como tú la ves ahora. ¿Ya? Entonces podemos salir, incluso hay una placa conmemoratoria de todo ese edificio. Y bueno, creo que fue como el año 1880 y algo por ahí, que con uno de los terremotos, este edificio donde estamos quedó muy mal, ¿ya? Y el dueño que lo había comprado logró que lo demolieran la municipalidad y quedó el terreno y ahí construyó este. Y ahí lo construye Harrington, sí. Este edificio lo construye en esa fecha a petición de don Gregorio Polich, que fue el que compró el edificio de fondo todo, pero que este fue el que demolieron y aquí hicieron este edificio que lo hizo Harrington. Se intentó poner el hotel un poco en los estándares actuales de que, por ejemplo, cada habitación tenga un baño, ¿ya?
se tuvo que se tuvo que actualizar todo lo que es la parte eléctrica. Imagínate que en ese entonces la parte eléctrica todavía funcionaba con positivo y negativo, no existía la tierra, no había. Entonces tuvieron que hacer, de partida cablear todo y buscar tierra. Y dentro de eso descubrieron que este hotel, porque trataron, para hacer tierra, tú pescas unas masas de cobre y las entierras en tierra sólida. Entonces buscaron en el subterráneo esa tierra sólida y no la encontraron, ¿ya? Entonces se percataron que el hotel está posicionado sobre una roca, tiene que ser una roca gigantesca de playa. Obviamente ahí hicieron un enmallado de cobre, todo para sacar la tierra, pero obviamente que Harrington, cuando armó ese edificio sobre esa roca. Y si tú ves dentro de la estructura de arquitectura, esa roca te juega como lo que son las fundaciones de los nuevos edificios antisísmicos. Por eso el concepto dice que Harrington armó los primeros edificios antisísmicos de la época. Por lo que tengo entendido, este edificio está desde el año 1900. Fue un importante hotel, en la cual fue el primero con ascensor. Por eso lo hace este edificio tan importante arquitectónicamente, porque aquí venía solamente gente importante y sobre todo con el ascensor. Muy turístico, en una época de mucho impacto comercial para Valparaíso. Después, en el año 42, don Said Atala Casís lo compró. Alberga oficinas, pero para emprendedores y sobre todo artistas. Tenemos escuela de orfebrería, talleres manuales, hay un taller de serigrafía. Y bueno, y obviamente está la oficina de la administración del edificio. En el primer piso están los locales comerciales, que hay restaurantes, cafetería. Y próximamente se va a reinaugurar el local que fue el antiguo y emblemático ex Bar La Playa. Está situado en una parte súper importante de Valparaíso. Es muy antiguo acá el sector y particularmente a mí me gusta mucho. Es muy histórico y es un lugar acogedor. Nos pareció muy acogedor en comparación a otros lugares que habíamos estado y es bonito. Es un lugar, como te digo, muy pintoresco, tiene mucha historia, el lugar, el sector y nosotros queremos ser parte de esa historia.
que pasa es que hay algo muy interesante, que es que hoy día en Esteban Orlando Harrington podemos reconocer la ciudad de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, ¿cierto? Y eso es un atributo propio del hacer, del oficio del arquitecto, en este caso Harrington. ¿Por qué? Porque que los edificios hoy día perduren con su materialidad, con su expresión arquitectónica, salvo algunas cosas, ¿cierto?, que se van perdiendo con los terremotos y propio del uso. Hoy día podemos tener la lectura de Valparaíso de esa época, de una época de auge, qué sé yo, de un Valparaíso, digamos, del plan también, pero también en los cerros. Y ese es el mayor atributo, siento yo, que más allá del estilo arquitectónico que él imprimió en su momento, que no era solo acá en Valparaíso, sino que también en Santiago, en otros lugares, que era un poquito traer estilos, ¿cierto?, de influencias desde Europa. Él supo localizar estilos extranjeros, digamos, claro, externos, hacerlos, porteñizarlos, por así decirlo, y que hoy día perduren. Y ese es el mayor valor. O sea, más allá de que nos puede gustar o no el estilo, nos puede gustar o no los ornamentos, hoy día lo claro es que uno puede tener una lectura de la ciudad de ese tiempo a través de la obra de Harrington. Porteñizar es como hacer propio de la geografía de Valparaíso, como principal elemento. La geografía de Valparaíso es la que condiciona, o la topografía, la que condiciona el tipo de arquitectura. Y esto, la arquitectura institucional o arquitectura más monumental que está en el plan no está exenta de esto, porque, por ejemplo, hay obras que logran insertarse en una trama urbana que es artificial, ¿cierto? El tomar terreno al mar es una artificialización del suelo, y por lo tanto todo esto es algo propio de Valparaíso, ¿no? El poder definir cuáles son las líneas de las calles, cuáles son las líneas de fachada, digamos, y cuáles son los anchos de las calles, es algo muy propio. La grilla, el damero, donde estaban generalmente ubicados este tipo de arquitectura, ¿cierto?, más monumental, en Valparaíso no se da, o se da de una manera muy adaptada. Y eso se resuelve también dentro de la arquitectura con la tipología de espacios, que es posible ver en algunos edificios, los espacios quilla, por ejemplo, cuando hay algunos edificios que terminan con unos recintos que no tienen una forma regular o rectangular, ¿no?, que son más irregulares. Eso es una forma de apropiarse un poquito de las condiciones topográficas, físicas que es Valparaíso. Por otro lado, en los cerros, la construcción en los cerros, claramente generar arquitectura que vaya incorporando la pendiente dentro de, por ejemplo, en conjunto que está en Playa Ancha, de viviendas de Harrington, ¿cierto?, que es maravilloso, pero es maravilloso no solo porque es como un tipo de arquitectura que tiene cierto módulo que lo repite, sino que resuelve una diferencia en la pendiente entre una calle y la otra. Y eso lo hace con arquitectura. Eso no lo puedes llegar y poner en otro lugar. Eso es apropiarse y porteñizar la arquitectura de Harrington. Lo hizo, y otros arquitectos también. Digamos, él es precursor y hoy día podemos ver, hoy día está ahí visitable, digamos, el conjunto de Harrington.